citado tanto por Osvaldo como por Santiago, que es Gigri. O sea, Gigri es congeneracional de los poetas surrealistas más desbordados desde el punto de vista de la imagen y de la propia abundancia de palabras. Ahora, yo lo que quiero destacar son dos cosas. Primero, que por un límite preciso, o más o menos preciso, hasta donde podamos, ¿a qué entendemos por poesía de pensamiento? Como bien intentó hacerlo Osvaldo. Es decir, no es poesía filosófica, no es la poesía que hace filosofía en forma de poesía. Es una actitud, como él dijo, y yo antes había dicho, es una figura, es una pose, es un modo en que se planta el autor frente a las cosas y sobre todo se planta de una manera que Osvaldo también define como ética, y yo en eso estoy de acuerdo, es la incertidumbre. Hay una cuestión de incertidumbre moral frente a las cosas, de no decir una verdad definitiva. Por eso yo le decía, yo lo armo el pensamiento, es como el juego de dado de Mallarmé, ¿no? Es decir, el golpe de dado. Lo armo a ver si se da ese golpe de dado. Gigri generalmente creía que sus poemas eran fracasos, que nunca llegaba a armar un pensamiento con una lógica capaz de atrapar lo que la realidad tenía ¿cómo se puede decir? De imprevisible por un lado y de imponderable, de no poder ser dicho. Esto, en definitiva, creo que está ligado a la forma, también lo insinuó, lo dijo con bastante claridad, no solo lo insinuó Osvaldo. Es decir, no puedo imaginar una poesía de pensamiento en formas tradicionales. Y por alguna razón está unida en su apogeo en Argentina a ciertas formas libres del verso y a imágenes un poco más realísticas, digámoslo así, no considerando además la forma como no solo la forma métrica, sino la forma de lenguaje, de vocabulario, de supuesta percepción definitiva de las cosas que había en el lirismo tradicional. Si vamos por esos lados, creo que podemos definir cuál es ese campo, y por supuesto no empieza en la poesía argentina, ni empieza en la poesía del siglo XX, empieza, como bien señala el compañero, puede señalarse uno de los comienzos en el poeta filósofo mexicano, puede señalarse en la antigua Grecia, se puede buscar por todos lados. Lo cierto es que acá llega poderosamente a través de la línea anglosajona, esto no cabe duda. Es decir, detrás de Gigri, detrás de Januzzi, detrás de todos los poetas que podemos agrupar en esta línea, está el imaginismo de Rapin, está Eliot, están las concepciones estéticas de ellos, además de sus poemas, y un poco más atrás están también me parece oportuno que lo recordara Osvaldo, los poetas románticos ingleses de la primera camada e incluso de la segunda, porque Wordsworth, Coleridge, que son los que más insistieron en este tema de diferenciar la imaginación de la fantasía, y cuando ellos hablaban de imaginación hablaban del desarrollo de una idea con una lógica propia, es decir, de no abandonar la idea. No, la fantasía era en cambio, lo espontáneo que circulaba para la dirección que se le ocurriera. Es decir, en cambio la imaginación, aunque parezca tan libre, tiene un estatuto. Esto es lo que estos tratan de decir. Wordsworth termina uno de sus grandes poemas, que es el de uno de las series que él dedica a los recuerdos de la infancia, diciendo, traduzco mal y como me acuerdo, estas evocaciones, después de haber evocado las imágenes de eternidad que le suscitaba los recuerdos infantiles, sobre todo los recuerdos de la campiña y del paisaje, él dice, estas evocaciones traen a menudo pensamientos
demasiado profundos para el llanto. Es decir, que ahí hay también otra oposición, que sería la de la poesía del pensamiento con la poesía del sentimiento, entendido el sentimiento como sentimentalismo, ¿no? Como un exceso de sentimiento. Porque yo empecé diciendo, creo que en la poesía del sentimiento, del pensamiento hay sentimiento. Y hay pasión, aunque sea por la idea, hay pasión por el pensar, sino pasión por lo que lo pensado suscita, como el caso de Januzzi, ¿no? Su visión dramática cuando reflexiona sobre las cosas, donde está viendo todo el tiempo la disolución de las cosas, digamos la parte oscura del proceso, y a veces la parte brillante, ¿no? Como cuando se detiene a pensar sobre una dalia, por ejemplo, que se inclina en la ventana. Yo creo que, además, esto de los límites y de fijarlo un poco en el tiempo, otro poco en la forma, otro poco en la historia nacional o general de la poesía, es necesario porque si no, bueno, hay poesía filosófica, por supuesto, se pueden encontrar antecedentes de lo más variado en la medida en que uno se hace cada vez más elástico. Yo diría que Martín Fierro está lleno de poesía de pensamiento, por ejemplo, y no lo es. En realidad creo que es poesía filosófica. Esta distinción, no tengo esta distinción de Osvaldo. En realidad la payada del Moreno con Martín Fierro es filosofía hecha en verso, filosofía bastante de vuelo directo, por decirlo así, pero es filosofía. Entonces se preguntan por quién creó los cielos, en fin, una serie de cuestiones cósmicas, junto a otras menos cósmicas y junto a una serie de chicanas que Martín Fierro, que es un tipo bastante racista y machista, le tira al negro, ¿no? Yo diría, ahí hay poesía de pensamiento, no sé, yo creo que eso es poesía filosófica. Lo mismo que en el romanticismo español. Becker sí piensa, pero cuando piensa creo que incurre en una especie de filosofía dicha en verso, ¿no? El caso más típico que a mí se me ocurre es el de ese que por otro lado parecería el primer poema objetivista en lengua española, que es cuando él cuenta el entierro de un adolescente. Cubrieron su rostro, ¿cómo era? Cerraron sus ojos que aún tenía abierto, cubrieron su rostro con un blanco. Y el leitmotiv de toda esa descripción, porque es una descripción del entierro de una chica, con unas imágenes además muy poderosas, imágenes visuales, como cuando él evoca la sombra de la muerte en la pared que arroja la vela desde el suelo. Está acompañada de un leitmotiv de una especie de protagonista del poema que mira todo desde la sombra y dice: Dios mío, que solo se quedan los muertos. Es un pensamiento de alguna manera moral y filosófico, existencial, llamémoslo así, una especie de existencialismo avangadero. Bueno, esto quiero decir, jugamos siempre con estos límites, pero creo que cuando Santiago Silvestre y Picardo hablan de poesía de pensamiento se refieren más concretamente a una posición del poeta frente a la realidad, frente al objeto. En realidad es una poesía realístico-reflexiva, digamos, la que ellos están analizando. Más que una poesía filosófica metafórica al estilo tradicional.